Hola, mi nombre es Valeria Trofa, soy auxiliar docente de la tercera cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y conmigo van a ver pelvis y región glútea. El hueso coxal es un hueso plano, el cual está formado primitivamente por tres huesos: el ilion, el pubis y el isquion. Estos tres provienen de tres puntos de osificación distintos, pero se fusionan. Para ubicarlo en posición anatómica, el coxal tenemos que trazar un plano transversal o axial, donde hacia superior tenemos la cresta ilíaca y hacia inferior el foramen obturador, un plano sagital, donde hacia lateral se encuentra el acetábulo y hacia medial el tubérculo del pubis, y finalmente con un plano coronal o frontal hacia anterior presenta la espina ilíaca anterosuperior y hacia posterior la espina ciática. El coxal es un hueso que presenta dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos. Arranquemos con la cara lateral. La cara lateral se divide en tres segmentos: un segmento superior o cara glútea, el acetábulo y el foramen obturador. La cara glútea es una superficie que va a estar dividida por dos líneas: una línea glútea anterior, que viene desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el borde posterior del coxal, y una línea glútea posterior que se acerca de las proximidades de la cresta ilíaca o borde superior del coxal hacia la escotadura ciática mayor. Entonces, así la cara glútea me queda dividida en un segmento que es más anterior, en un segmento medio y en un segmento posterior. En el segmento anterior se va a insertar el músculo glúteo menor. Entre la línea glútea anterior y la línea glútea posterior se inserta el músculo glúteo medio. Y finalmente, posterior a la línea glútea posterior, se insertan los fascículos más superiores del glúteo mayor. En el acetábulo vamos a encontrar una superficie articular, una superficie no articular, y todo esto circunscripto por el borde del acetábulo o limbo del acetábulo. Justamente en este punto del limbo del acetábulo se inserta el tendón reflejo del músculo recto femoral. Vamos a pasar a hablar ahora de lo que sería el acetábulo, su porción articular y no articular. El segmento o porción articular es la carilla semilunar, y la porción no articular es la fosa acetabular. En el borde libre de ambos extremos de la carilla semilunar tenemos a la escotadura acetabular, también conocida como la escotadura pubo-isquiática, debido a que en este punto se fusionan también los tres huesos que primitivamente dijimos que formaban parte del coxal. Por lo tanto, tendríamos la escotadura, como dijimos, pubo-isquiática, una escotadura pubo-ilíaca y una escotadura que es isquio-ilíaca. Bien, con respecto a lo que es el foramen obturador, va a estar circunscripto tanto por el isquio como por el pubis. Toda esta superficie del foramen obturador va a prestarle inserción a la membrana obturatriz, al músculo obturador externo y al músculo obturador interno. Ya finalizamos con lo que es la cara lateral. Vamos a pasar ahora a la cara medial. La cara medial presenta esta cresta, que en realidad es una línea con forma de S itálica, que corresponde a la línea arqueada o línea innominada. Esta nos divide la cara medial en un segmento superior a esta línea arqueada, que va a ser la fosa ilíaca, prestando la inserción al músculo ilíaco, y un segmento posterior. En el segmento posterior, hacia superior, tenemos la tuberosidad ilíaca, y más hacia inferior y posterior, como mencionamos, está la carilla auricular del coxal para articularse con lo que sería el sacro, en la articulación sacroilíaca.
Una vez descritas ambas caras, vamos a pasar a describir los bordes. El borde superior va a estar constituido por lo que es la cresta ilíaca, que presenta una vertiente central, una vertiente medial y una vertiente lateral. Esta termina hacia anterior en la espina ilíaca anterosuperior y hacia posterior en la espina ilíaca posterosuperior. El borde anterior inicia en la espina ilíaca anterosuperior, donde se da inserción al músculo sartorio, al tensor de la fascia lata y al ligamento inguinal. Continuamos por el borde anterior, por la escotadura innominada, luego a nivel de lo que sería la espina ilíaca anteroinferior, donde se da inserción al tendón directo del recto femoral. Luego se presenta lo que es la eminencia iliopúbica, rugosa, donde se presta inserción al arco iliopúbico. Continuamos por el pecten del pubis y cresta pectínea, donde se inserta justamente el músculo pectíneo. Y terminamos a nivel de lo que sería la espina o tubérculo del pubis. Para hablar del borde posterior, iniciamos en la espina ilíaca posterosuperior, luego una pequeña escotadura innominada, la espina ilíaca posterior-inferior y seguimos con la escotadura ciática, la espina ciática, escotadura ciática mayor, espina ciática y escotadura ciática menor. Porque finalmente en este punto encontraríamos al borde inferior del coxal, donde se ubica la tuberosidad isquiática y las ramas isquiopubianas, hasta llegar a nivel de la sínfisis del pubis. Los ángulos. Habíamos hablado de que el hueso coxal tiene 4 ángulos. Por un lado, el ángulo anterosuperior va a ser la espina ilíaca anterosuperior y el ángulo anteroinferior corresponde al ángulo del pubis. El ángulo posterosuperior corresponde a la espina ilíaca posterosuperior y el ángulo posteroinferior a la tuberosidad isquiática. Entonces, finalmente ya escribimos lo que serían las 2 caras, los 4 bordes y los 4 ángulos del hueso coxal. La pelvis o cavidad pélvica está formada por ambos huesos coxales, por el sacro y por el coxis. Esto, a su vez, si recordamos, constituye una de las cinturas que nos permite unir el esqueleto axial con el esqueleto apendicular, en este caso con el esqueleto que constituye los miembros inferiores. La cavidad pélvica podemos dividirla en 2 espacios importantes, una pelvis mayor y una pelvis menor. Pero ¿qué reparo anatómico utilizamos para dividir ambas partes? Es el denominado estrecho superior de la pelvis, el cual vamos a limitar hacia posterior por el promontorio, hacia los laterales sigue el recorrido por las alas del sacro, la articulación sacroilíaca y la línea arqueada. Finalmente también hacia lateral y dirigiéndose hacia anterior, la eminencia iliopectínea y la sínfisis del pubis. Si seguimos del otro lado, igual sínfisis del pubis, eminencia iliopúbica, línea arqueada, articulación sacroilíaca, alas del sacro y promontorio. De esta forma, lo que se encuentra superiormente al estrecho superior de la pelvis constituye la pelvis mayor o pelvis falsa, y lo que se encuentre inferiormente al estrecho superior de la pelvis constituye la pelvis menor o pelvis verdadera. La pelvis mayor está formada justamente por lo que son las fosas ilíacas, como observamos acá, que están tapizadas por el músculo iliopsoas, que forma parte de las paredes del abdomen. A su vez, en la pelvis mayor se ubican vísceras abdominales. Por esto se le denomina pelvis falsa, ya que no estamos hablando específicamente del espacio o cavidad endopélvica, que sí corresponde con la pelvis menor y por esto se le denomina pelvis verdadera. Además del estrecho superior, la cavidad pélvica también presenta un estrecho inferior, que lo vamos a limitar de la siguiente manera.
hacia posterior por el vértice del coxis. Después acá estaría presentando lo que son los ligamentos sacrotuberosos, dirigiéndose desde el sacro hasta las tuberosidades isquiáticas, uno de cada lado. Y siguiendo estos ligamentos sacrotuberosos, llega a las ramas isquiopubianas y finalmente al borde inferior de la sínfisis del pubis. De esta forma, comparamos que el estrecho inferior no es totalmente delimitado por estructuras óseas, ya que, recordemos, presenta el ligamento sacrotuberoso como uno de sus límites hacia lateral. En cambio, cuando hablamos del estrecho superior, sí presenta únicamente límites óseos. Otra parte más que podríamos delimitar corresponde a la circunferencia superior de la pelvis, que va dada por la articulación sacrolumbar, es decir, entre la última vértebra lumbar o quinta, y el sacro, la cara posterior de las alas del sacro, se continúa por las crestas ilíacas y una vez que llega a las espinas ilíacas anterosuperiores, deja un espacio hacia anterior entre estas, es decir, espinas ilíacas anterosuperiores, repito, y la sínfisis del pubis. La articulación coxofemoral o articulación de la cadera la clasificamos según los 6 criterios como una articulación simple, según su movilidad es diartrosis, el tipo de tejido interpuesto es sinovial, el género es esferoidea, ejes o grados de movilidad multiaxial y no es una articulación compleja porque presenta un labrum o rodete articular que aumenta la superficie articular y no compartimentaliza o divide la cavidad articular. Las superficies articulares de la articulación coxofemoral tenemos como participación 2 huesos, el fémur y el coxal. Por parte del fémur, la cabeza del fémur, que recordemos que correspondía a 2/3 de una esfera y mira hacia anterior, medial y superior. A su vez, si lo ubico en una vista medial, presenta la fosa para el ligamento de la cabeza del fémur. En el hueso coxal, en su cara lateral, en el segmento medio, se encuentra el acetábulo. En este caso, para la articulación coxofemoral, entra en juego la carilla semilunar, que si recuerdan habíamos mencionado que era la única superficie articular del acetábulo, ya que la fosa acetabular es una superficie no articular, donde ahora vamos a marcar un cojinete adiposo. Finalmente, como superficies articulares, no nos debemos olvidar del rodete o labrum acetabular, que fíjense cómo se va a insertar alrededor de todo lo que es el limbo del acetábulo, pero cuando llega a la escotadura acetabular tiene un borde libre debido a que en este punto se está insertando el ligamento transverso del acetábulo. Y si se fijan, en el fondo marcamos el cojinete adiposo que estaría cubriendo la fosa acetabular. Este ligamento transverso del acetábulo va a convertir esa escotadura en un conducto osteofibroso para darle paso a lo que sería el ligamento de la cabeza del fémur. Los medios de unión de la articulación coxofemoral corresponden a la cápsula articular, al ligamento iliofemoral, al ligamento pubofemoral, al ligamento isquiofemoral y al ligamento de la cabeza del fémur. Arranquemos con la cápsula articular. Esta va a cubrir, si bien las superficies articulares, y por lo tanto va a presentar una superficie de inserción femoral y una de inserción ilíaca. La inserción femoral sigue la cresta intertrocantérica hacia anterior, luego se dirige hacia posterior y superior, rodeando el cuello del fémur. En cambio, la inserción ilíaca va a rodear todo lo que es el reborde óseo un poco superior al limbo del acetábulo. Esta cápsula articular presenta fibras longitudinales que predominan en la cara anterior de la articulación y también fibras anulares que se encuentran en un plano más profundo. Arranquemos con los ligamentos. Primero tenemos el ligamento iliofemoral. Este se divide en 2 fascículos,
un fascículo superior desde la parte inferior de la espina ilíaca anteroinferior hacia el extremo superior de la cresta intertrocantérica, y un fascículo inferior desde este mismo punto en la parte inferior de la espina ilíaca anteroinferior hacia el extremo inferior de la cresta intertrocantérica, y por lo tanto, por su forma, se lo denomina ligamento en Y o ligamento iliofemoral. Su fascículo superior está reforzado por dos elementos: el ligamento iliotendino trocanterio, que sigue el mismo trayecto del fascículo superior, y por un engrosamiento de la fascia profunda del músculo glúteo menor. El ligamento pubofemoral también va desde el extremo inferior de la cresta intertrocanteria y se dirige hacia la eminencia iliopúbica. En la vista anterior, si unimos los dos fascículos del ligamento iliofemoral y el ligamento pubofemoral, observamos que se forma una N con el fascículo superior del iliofemoral, el fascículo inferior y finalmente el pubofemoral. Desde una vista posterior nos quedaría marcar al ligamento isquiofemoral, el cual se dirige desde el trocánter mayor hacia el surco infraacetabular, es decir, hacia el reborde óseo que se encuentra inferiormente al acetábulo. Y finalmente nos queda el ligamento de la cabeza del fémur, que como habíamos marcado antes, va justamente desde la cabeza del fémur insertándose en la fosita para el ligamento de la cabeza del fémur hacia la fosa acetabular, y allí se inserta y se encuentra rodeado por ese cojinete adiposo que marcamos previamente. En la región glútea ubicamos tres planos musculares: un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. En el plano superficial se encuentra únicamente el músculo glúteo mayor. Este es un músculo cuadrilátero, ancho y grueso. Sus inserciones a nivel del hueso coxal van en el cuarto posterior de la cresta ilíaca y posteriormente a la línea glútea posterior en la cara glútea o cara lateral del hueso coxal. También se inserta en el borde lateral del sacro y del coxis, en la cresta sacra media mediante la fascia toracolumbar y en la cresta sacra lateral. Desde allí sus fibras se dirigen a su inserción en el fémur. En este punto se va a dividir en tres fascículos: un fascículo superior, uno medio y uno inferior. El fascículo superior se inserta en la cresta lateral de la trifurcación de la línea áspera o borde posterior del fémur, también denominado cresta o línea glútea. El fascículo medio sigue la cara o labio lateral de la línea áspera y el fascículo inferior se va a insertar en el tabique intermuscular lateral. El músculo glúteo mayor, en cuanto a su acción, es extensor y rotador lateral del muslo. Sus fascículos superiores son abductores, es decir, abductores, y sus fascículos inferiores son aductores, y está inervado por el nervio glúteo inferior. Si ahora rebatimos el plano superficial, nos vamos a encontrar con el plano medio y el plano profundo de la región glútea. En el plano medio también encontramos solamente un músculo, que corresponde al músculo glúteo medio. El glúteo medio se inserta en los 3/4 anteriores de la cresta ilíaca y en la cara glútea del coxal, entre la línea glútea anterior y la línea glútea posterior. Desde allí sus fibras se dirigen a insertarse en el borde superior del trocánter mayor del fémur. El músculo glúteo medio es abductor del muslo. Sus fascículos anteriores son rotadores mediales y sus fascículos posteriores son rotadores laterales.
y está inervado por el nervio glúteo superior. Si ahora rebatimos al glúteo medio, encontramos al músculo glúteo menor, es decir, que ahora pasamos al plano profundo de la región glútea. El músculo glúteo menor en el coxal se va a insertar anteriormente a la línea glútea anterior y desde allí se dirige a insertarse en el borde anterior del trocánter mayor del fémur. La función del músculo glúteo menor es idéntica a la del glúteo medio. Es abductor del muslo, sus fascículos anteriores son rotadores mediales, sus fascículos posteriores son rotadores laterales y también está inervado por el nervio glúteo superior. Siguiendo ahora un orden desde superior hacia inferior, vamos a continuar con el plano profundo de la región. En este punto marcamos con la pinza el músculo piriforme. El piriforme se inserta en la cara anterior del sacro a nivel de la segunda, tercera y cuarta vértebra sacra, es decir, S2, S3 y S4. Esto lo hace mediante 3 fascículos. Estos 3 fascículos están separados por los forámenes sacros segundo y tercero. Desde ese punto, el músculo piriforme se dirige hacia inferior y lateral, atravesando la escotadura ciática mayor, en este caso, realmente al foramen ciático mayor, dividiendo esta región topográfica en un espacio suprapiriforme y en un espacio infrapiriforme. Así se dirige el músculo piriforme a insertarse en el borde superior del trocánter mayor del fémur. El piriforme es un músculo rotador lateral del muslo y también abductor del muslo, es decir, abductor, y está inervado por el nervio del músculo piriforme, ramo colateral del plexo sacro. Si seguimos hacia inferior, encontramos al músculo gemelo superior. Entre el gemelo superior y el gemelo inferior, que es el músculo que estoy marcando ahora con la pinza, encontramos al músculo obturador interno. El gemelo superior, el obturador interno y el gemelo inferior comparten su inserción a nivel del fémur, haciéndolo en la cara medial del trocánter mayor. Ahora, difieren en su inserción a nivel del hueso coxal. El gemelo superior se inserta en la cara lateral de la espina ciática. El gemelo inferior se inserta en la tuberosidad isquiática. Y el obturador interno se inserta rodeando el reborde óseo del foramen obturador y desde allí se incurva para llegar, como dijimos, a la cara medial del trocánter mayor. Inervación de estos 3 músculos. El gemelo superior está inervado por el nervio del gemelo superior, que puede nacer por sí solo como un ramo colateral del plexo sacro o puede nacer del nervio del obturador interno. El músculo obturador interno se inerva por el nervio del obturador interno. Y finalmente el gemelo inferior está inervado por el nervio del cuadrado femoral. Estos 3 músculos son rotadores laterales del muslo. Casi terminando el plano profundo, nos encontramos con el músculo cuadrado femoral. El cuadrado femoral se inserta en la tuberosidad isquiática y se dirige al borde posterior del trocánter mayor y la cresta intertrocanteria. El cuadrado femoral también es rotador lateral del muslo, pero a su vez es aductor del muslo. Comparemos con el piriforme. El músculo piriforme también era rotador lateral, pero abductor del muslo. Inervación del músculo cuadrado femoral, como mencionamos antes, comparte inervación con el gemelo inferior y está dado por el nervio del cuadrado femoral. En el fondo, justo donde estoy ubicando la pinza, se encuentra el músculo obturador externo. El obturador externo va por el reborde óseo del foramen obturador
y desde allí se dirige pasando por la cara posterior de la articulación de la cadera a terminar insertándose también a nivel del trocánter mayor, pero principalmente en la fosa trocanteria. El obturador externo, que recordemos está marcado profundo al cuadrado femoral, por eso no lo vemos bien desde esta vista, es un músculo rotador lateral del muslo y está inervado por el nervio obturador, ramo del plexo lumbar. Estamos viendo una vista anterior y medial de la cavidad pélvica, donde se realizó un corte sagital. Acá, hacia medial, marcamos al sacro y hacia lateral la articulación coxofemoral con el fémur. En este momento vamos a limitar dos espacios topográficos denominados foramen ciático mayor y foramen ciático menor. El foramen ciático mayor, el cual estoy rodeando ahora con la pinza, está limitado hacia medial por la articulación sacroilíaca, hacia lateral y superior por el ilion, específicamente la escotadura ciática mayor, e inferiormente por este ligamento denominado ligamento sacroespinoso, insertándose en la espina ciática del hueso coxal y dirigiéndose hacia la cara anterior del sacro. Así delimitamos el foramen ciático mayor. El foramen ciático menor, marcado ahora por la pinza, está delimitado por el contrario por la escotadura ciática menor hacia medial y hacia lateral y superior por el ligamento sacroespinoso y hacia lateral e inferior por el ligamento sacrotuberoso, dirigiéndose igualmente desde el sacro, pero ahora insertándose en la tuberosidad isquiática del coxal. Una vez que ya limitamos los forámenes ciáticos mayor y menor, debemos recordar que el músculo piriforme atraviesa el foramen ciático mayor dividiéndolo en un espacio suprapiriforme, es decir, superiormente al músculo, y un espacio infrapiriforme. El contenido del foramen ciático mayor suprapiriforme corresponde al paquete vasculonervioso glúteo superior, es decir, nervio glúteo superior, arteria glútea superior y venas satélites, que es el que estamos marcando ahora con la pinza, justamente pasando en un plano entre el glúteo medio y el glúteo menor. Ahora, el contenido infrapiriforme del foramen ciático mayor corresponde a muchos más elementos. En primer lugar, lo primero que notamos es un tronco nervioso bastante grande que corresponde al nervio ciático. Además del nervio ciático, también tenemos, así como teníamos un paquete vasculonervioso glúteo superior, tenemos un paquete vasculonervioso glúteo inferior, que estamos viendo acá marcado con la pinza. Este nervio, que sigue la cara posterior del músculo bíceps femoral, un músculo de la región o compartimiento posterior del muslo, corresponde al nervio cutáneo femoral posterior. Es un nervio sensitivo. Luego podemos marcar también, pero dirigiéndonos hacia esta región, rebatiendo el músculo glúteo mayor, observamos primero. Esto que estoy tocando ahora con la pinza sería la tuberosidad isquiática del coxal. Acá vemos la inserción del ligamento sacrotuberoso. Y dando la vuelta, marcamos en esta región, que no se ubica justamente en la región glútea, sino que corresponde a la fosa isquional, al paquete vascular pudendo interno con la arteria pudenda interna y la vena, y al nervio pudendo. Nervio pudendo y arteria pudenda interna.
También tendríamos que señalar lo que son los nervios del cuadrado femoral y del obturador interno, pero que no podemos marcar en este preparado. En cuanto al contenido del foramen ciático menor, hay algunos elementos que ya vimos que atravesaban el foramen ciático mayor infrapiriforme. Entre ellos, el nervio del músculo obturador interno, que bueno, no pudimos marcar en este preparado. También el músculo obturador interno. Y finalmente, el paquete pudendo. Paquete pudendo que en realidad correspondería, recuerden, a la arteria pudenda interna, las venas satélites, pudendas internas y nervio pudendo. Una última aclaración con respecto al paquete vascular pudendo interno y el nervio pudendo sobre por qué vemos que atraviesa el foramen ciático mayor infrapiriforme, pero también el foramen ciático menor, se debe a que en su recorrido estos vasos y el nervio rodean a la espina ciática y por eso ingresan a la región glútea a través del foramen ciático mayor infrapiriforme y una vez en la región glútea ingresan por el foramen ciático menor para alcanzar la fosa isquioanal. El plexo lumbar está formado por los ramos anteriores de los nervios espinales L1, L2, L3, L4 y L5, formando estos últimos dos, es decir, L4 y L5, el tronco lumbosacro. Tiene una forma triangular y vamos a marcar numerosos ramos terminales. El primer ramo terminal que encontramos desde superior hacia inferior es el nervio ilio-hipogástrico. Este nace de L1, se dirige cruzando el músculo ilíaco hacia anterior y lateral, en dirección hacia la cresta ilíaca y la espina ilíaca anterosuperior, y va a perforar el músculo transverso del abdomen. En este punto, el nervio iliohipogástrico da un ramo para inervación sensitiva de la región glútea. Después discurre entre los músculos transverso del abdomen y oblicuo interno del abdomen, para finalmente dividirse en un ramo abdominal y un ramo genital. El ramo genital va a discurrir por el conducto inguinal por el cordón espermático y el ramo abdominal va a contribuir a la inervación sensitiva de la región inferior del abdomen. Por otro lado, ahora marcamos al nervio ilioinguinal, el cual sigue el mismo trayecto que el iliohipogástrico y también se divide en un ramo genital y un ramo abdominal, cumpliendo la misma función. Es decir, el ramo genital discurre por el cordón espermático en el conducto inguinal y el ramo abdominal da inervación sensitiva a la región abdominal inferior. Si seguimos, encontramos al nervio cutáneo femoral lateral, que marco ahora y levanto un poco con la pinza. Este nace principalmente de L2 o puede nacer de L2 y L3 y se va a dirigir característicamente hacia la espina ilíaca anterosuperior. Después, el nervio cutáneo femoral lateral ingresa en el espacio subinguinal, atraviesa la laguna muscular y termina perforando la fascia lata para dar inervación sensitiva a la región anterolateral del muslo. Si continuamos, ahora vamos a tomar como referencia este músculo, que es el músculo psoas mayor, para el resto de los ramos terminales. Si nos ubicamos en el borde lateral del músculo psoas mayor, encontramos al nervio femoral. El nervio femoral va a discurrir y salir de la pelvis por la laguna muscular y luego a nivel del triángulo de Scarpa se va a dividir en sus 4 ramos terminales que vamos a ver con mayor precisión más adelante. Es decir, se divide en un ramo o nervio para el músculo cuádriceps femoral, el nervio safeno y 2 nervios cutáneos anteriores, uno cutáneo anterior medial y uno cutáneo anterior lateral. Ahora, si nos buscamos en la cara anterior del músculo psoas mayor, encontramos un pequeño ramo, o nervio mejor dicho, terminal que está perforando este músculo y corresponde al nervio genitofemoral. El nervio genitofemoral, una vez que perfora al psoas, discurre por su cara anterior y desciende. Se divide en un ramo genital y un ramo femoral. El ramo genital sucede lo mismo que con los ramos genitales del ilioinguinal y el iliohipogástrico, es decir, pasa por el cordón espermático del conducto inguinal. En cambio, el ramo femoral
de este nervio va a descender por la laguna vascular y finalmente va a penetrar en la fascia cribriforme para dar inervación sensitiva a toda la región de la piel que cubre al triángulo de Scarpa. Y por último nos queda hablar del nervio obturador. Para esto, tomando como referencia el psoas, buscamos el borde medial del psoas, un poco profundo, y acá marcamos al nervio obturador. El nervio obturador se va a dirigir hacia anterior en búsqueda del foramen obturador. Cuando pasa por el conducto obturador, va a ubicarse en relación a los vasos obturadores. Estos van a ubicarse medial al nervio. Justo en el conducto obturador, el nervio se va a dividir en dos ramos, un ramo anterior y un ramo posterior. El ramo anterior tiene la particularidad de que discurre entre los músculos pectíneo y aductor largo superficialmente, y profundo al ramo anterior del obturador se encontraría el músculo aductor corto. Y el ramo posterior del nervio obturador va a discurrir entre el músculo aductor corto superficialmente y el músculo aductor mayor profundamente. El plexo sacro va a estar formado como el entrecruzamiento de los ramos anteriores de S1, S2, S3 y también por contribución del tronco lumbosacro, el cual está formado por L4 y L5. Este plexo, si ven, tiene forma triangular. Su base la ubicamos en los forámenes sacros anteriores y su vértice se va a encontrar en la parte anterior e inferior del foramen ciático mayor. En cuanto a relaciones, hay una característica que tiene que ver con el músculo piriforme. La misma se da porque el ramo anterior de S1 pasa por el borde superior de este músculo, el ramo anterior de S2 pasa anteriormente al músculo piriforme y finalmente el ramo anterior de S3 pasa por el borde inferior del músculo piriforme. A partir de aquí vamos a empezar a hablar de ramos colaterales del plexo y de un único ramo terminal que va a ser el nervio ciático. Arranquemos con los colaterales. Los vamos a dividir en dos. Los que ven marcados con un asterisco son aquellos que nacen de la cara anterior del plexo. Y los que ven marcados con un círculo son los que nacen de la cara posterior. Vamos con los de la cara anterior. Encontramos al nervio glúteo superior, el cual va a dar inervación a los músculos glúteo menor, glúteo medio y tensor de la fascia lata. Luego encontramos también al nervio glúteo inferior, el cual da inervación al músculo glúteo mayor. También el nervio cutáneo femoral posterior, el cual es un nervio sensitivo que va a descender posterior al nervio ciático y también tiene una relación pasando posterior a la cabeza larga del músculo bíceps femoral, como vimos justamente en las relaciones en forámenes ciáticos. Entonces, ¿qué pasa con el nervio cutáneo femoral posterior? Este sigue descendiendo por toda la cara posterior del muslo, cuando llega a la fosa poplitea penetra la fascia y se vuelve cutáneo. Y a su vez deja un par de ramos colaterales como ramos perineales, ramos femorales y unos característicos que son los ramos o nervios clúneos inferiores, los cuales le van a dar inervación sensitiva a la región inferior de la nalga o de la región glútea. Luego tenemos al nervio del músculo piriforme que va a dar inervación al músculo del mismo nombre. Por parte de los ramos colaterales que nacen de la cara posterior, encontramos al nervio del músculo cuadrado femoral, el cual le da inervación tanto al músculo cuadrado femoral como al gemelo inferior. ¿Por qué marcamos un nervio del gemelo inferior? Porque puede o nacer en conjunto y obtener inervación de lo que sería el nervio del músculo cuadrado femoral, o pueden nacer como dos ramos separados y cada uno darle inervación a su propio músculo. Luego nos encontramos con el nervio obturador interno. El nervio obturador interno va a dar inervación al músculo obturador interno. Por último, el nervio del gemelo superior es aquel que da inervación igualmente al músculo del mismo nombre. Como ven, la mayoría de los ramos colaterales dan inervación a músculos de su mismo nombre, es decir, el ramo colateral del plexo se va a llamar igual que el músculo al que le da inervación, a excepción de, recuerden, el nervio glúteo superior, que era para el glúteo medio y menor,
y el nervio glúteo inferior, que es para el músculo glúteo mayor. Finalmente nos quedaría hablar del ramo terminal del plexo sacro, que constituye el nervio ciático. Este va a dividirse en dos, llegando a nivel de la fosa poplitea, en un nervio tibial y un nervio peroneo común. El nervio tibial va a estar formado por las divisiones anteriores desde L4, L5, S1, S2 y S3. En cambio, el nervio peroneo común va a estar formado por las divisiones posteriores de S1 y S2. También otra aclaración que hay que hacer es la del nervio pudendo, por eso está encerrado en un cuadrado. El nervio pudendo no es ni ramo colateral ni ramo terminal del plexo sacro. Si bien vemos que también comparte algunos de los nervios, de las divisiones, mejor dicho, de los ramos anteriores de los nervios, tanto en S2 como S3 como S4, eso no significa que sea parte del plexo, ¿sí? El plexo pudendo es un plexo aparte del plexo sacro. No lo incluimos ni como terminal ni como colateral. Ahora en el preparado vamos a marcar las relaciones de los ramos anteriores de S1, S2 y S3 y el tronco lumbosacro con la arteria glútea superior y la arteria glútea inferior. Primero vamos a marcar los troncos. Este sería el tronco lumbosacro, recordemos formado por L4 y L5. Luego acá tenemos S1, S2 y finalmente S3, que lo tenemos acá en el fondo. Entre el tronco lumbosacro y S1 pasa la arteria glútea superior y entre S2 y S3, que lo teníamos acá bien al fondo, marcado con la pinza, encontramos a la arteria glútea inferior. Y por último, también tenemos la relación con la arteria pudenda interna, que pasa inferiormente al plexo sacro. En el preparado podemos ver al nervio ciático, como dijimos, ramo terminal del plexo sacro. Este emerge por el foramen ciático mayor infrapiriforme y luego va a descender por la cara posterior de los músculos que constituyen el último plano de la región glútea o el plano profundo. Luego va a descender por el muslo y se encuentra levemente cubierto por la cabeza larga del músculo bíceps femoral. El nervio ciático da 7 ramos colaterales. 2 ramos para el músculo semitendinoso, un ramo superior y un ramo inferior. Un ramo para el músculo semimembranoso. Un ramo colateral para la cabeza larga del bíceps femoral, otro ramo colateral para la cabeza corta del músculo bíceps femoral, un ramo colateral para inervación del músculo aductor mayor y finalmente un ramo articular para la rodilla. Chicos, con esto finalizamos el video. Cualquier duda que tengan, pónganla en los comentarios y esperamos que les haya gustado. Muchas gracias.